Bien, amigos oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva, son ya 10 de la noche con 5 minutos. Buenas noches a todos. No hemos salido los días anteriores por motivos de fuerza mayor, porque hemos estado viajando. En este momento nos encontramos en la capital, en Lima. Hoy hemos llegado y hoy estaremos tocando temas importantes, sobre todo el tema de la selección, porque mañana tiene un partido importantísimo a las 3 de la tarde allá en Bolivia, frente a la selección boliviana, donde la selección peruana intentará sumar puntos. Va a ser un partido difícil. Reynoso todavía no ha logrado ningún triunfo en su etapa clasificatoria en los 4 partidos iniciales, solo un empate en Paraguay, y se está jugando el puesto. Si mañana no gana, todavía habrá la esperanza y la posibilidad de ganar a Venezuela el próximo martes. Ya el equipo de la selección llegó antes de las 8 de la noche, recién allá a La Paz, Bolivia. Ya se encuentra concentrada y mañana a las 3 de la tarde en una cancha que no está en buenas condiciones jugará un partido súper difícil. Recordemos también que mañana se jugarán los otros partidos de la quinta fecha, donde hay partidos como el compromiso entre Venezuela con Ecuador, Colombia con Brasil, Argentina con Uruguay y el equipo de Chile frente a Paraguay. Un partido importante para todos. Recordemos que Perú está en el penúltimo lugar, mientras que el equipo boliviano es último. Si la selección de Bolivia mañana nos gana, seremos coleros y tendremos un rival complicado el próximo martes frente a Venezuela en el Estadio Nacional. Se habla de que ya las entradas para los visitantes, que son aproximadamente 5.000, ya se han agotado. Parece que todos los amigos venezolanos que viven en el Perú y sobre todo en Lima estarán asistiendo y apoyando a su equipo. 5.000 hinchas mínimo para este compromiso. En lo que es la Liga 1, recordemos que ya terminó la temporada 2023, se viene la temporada 2024, donde la información que salió el día de ayer es en relación a la situación de Sport Boys. Boys, equipo que en los últimos años siempre ha estado con problemas económicos, de no pagar sus deudas. El año pasado varias veces le quitaron puntos, pero en la recta final del campeonato del año 2022 no le quitaron los puntos, y hace poco le quitaron 4 puntos, pero era un castigo del año 2022 que aplicaron inicialmente a la temporada 2023, pero hoy día ha salido otra resolución indicando de que esos 4 puntos que le quitarán a Boys será para la temporada 2022, y con eso renace la esperanza. Se abre una pequeña luz para 2 equipos, como es el equipo de Ayacucho Fútbol Club y el equipo de San Martín, que estarían presentando el reclamo respectivo para que sean reconsiderados y puedan volver a la Liga 1 en forma administrativa, porque ellos fueron perjudicados el año pasado y Boys estaría en la situación complicada. Esto seguramente en los próximos días se va a aclarar. Ahora hay duda si es que el campeonato del año 2024 se va a jugar con 18 o de repente con 20. No se sabe exactamente qué va a pasar, porque incluso ya se habló de la fecha que se iniciará la temporada Torneo Apertura 2024 el 26 de enero. Estamos hablando ya de acá a poco tiempo, y todos los equipos ya están en la temporada de contratar jugadores. Hay muchos equipos que ya se están reforzando, se están armando, pero mientras otros, como es el caso de Alianza, que todavía no tiene al director técnico, hasta el momento no hay ninguna información. Tampoco en el caso de Cristal no hay ninguna noticia ya confirmada, o por lo menos cercanía de contratar a un director técnico, y tampoco jugadores. Y otro tema, en el tema de los Chancas, lamentablemente la dirigencia no da signos. Hemos estado intentando comunicarnos con ellos, no contestan el teléfono, tampoco contestan los mensajes, y parece que están en una cura de silencio hasta tener algo concreto. Parece que ya van a anunciar cuando tengan ya por lo menos de la contratación de algunos jugadores ya al 100%. No se puede reconocer nombres, porque si es que no se ha firmado el contrato, que sea un contrato profesional pisado y también con copia a la Federación Peruana de Fútbol en la Liga 1, no se puede dar a conocer. Lo único concreto es de que ya el profesor Juan Carlos Basalar es el director técnico que ha sido ratificado. Debe estar también trabajando seguramente en coordinación con la directiva. Tampoco conocemos si hay un gerente deportivo en los Chancas, que sería importante para poder apoyar en la elección de los jugadores que va a ser
clave para mantener la categoría y, por qué no, intentar clasificar a un torneo internacional. Y la preocupación también de la hinchada es el tema de los jugadores contratados y también el tema de la localía, que ya casi todos somos conscientes de que mientras no esté operativo el aeropuerto de Huancabamba para vuelos comerciales, va a ser muy difícil. Ya la dirigencia está evaluando posibilidades y alternativas como el de Ayacucho, creo que es la primera opción. La segunda se ha ido viendo en el caso de Curahuasi. Bien, vamos a recibir también ya el saludo de André, quien se encuentra en Andahuaylas. Nosotros estamos en Lima. Hemos hecho algunas coordinaciones técnicas para ver este tema de salir de dos lugares al mismo tiempo y parece que está saliendo regular. Vamos con el saludo de André Vargas. Adelante, André. Buenas noches. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los ya más de 150 espectadores que tenemos tanto en nuestro canal de Facebook como YouTube. Ya saben que siempre nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Hoy día estamos probando salir en vivo estando en diferentes lugares, ¿no? Todavía vamos a ir corrigiendo algunas cosas. El audio tuyo, Milciades, lo vamos a ir mejorando para las próximas ediciones, pero la verdad yo creo que bastante bien para ser la primera vez que estamos transmitiendo desde distintos lugares. Voy a aprovechar para saludar a todos los que nos escriben en los comentarios. Barça Chavir nos dice buenas noches. Alberto Leiva dice número 1 en la transmisión. Juan Palomino Ortiz pregunta qué pasó. Marvin Alcarraz dice hola, buenas noches, Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Karl Marx nos dice, profe, nos vemos en Curahuasi. Ya vamos a comentar también lo de los estadios. Rubén Guzmán Altamirano nos dice buenas noches, profe. Alfredo Pariona Condori nos saluda también, buenas noches. Alberto Leiva nos dice novedades de los Chancas, profe, por favor. Edwin Quispe nos dicen los Chancas ya están trabajando en silencio. Martínez, Takeuchi y Ramos son los primeros, dice Edwin Quispe. Efraín Quispe también nos escribe, excelente transmisión, nos dice. Augusto Pérez Polanco, saludos, se extrañaba las transmisiones, profe. Ever Castro, saludos, Frecuencia Deportiva, señor Milciades, por favor denos buenas noticias, dice. Axel Gómez, son el único programa serio, muchas felicidades, pero no se queden muchos días sin dar información. Sí, la verdad que el lunes y martes hemos estado viajando, ha sido muy difícil conectarnos y hoy día ya por fin podemos volver a salir al aire, pero las próximas veces así estemos de viaje vamos a tratar de conectarnos también sin falta porque ya estamos mejorando estas coordinaciones a distancia, Milciades. Así es, el día lunes y martes no hemos podido salir porque André precisamente estuvo por la Ciudad Imperial. Nosotros solos era un poco complicado y el día de hoy hemos tenido que viajar desde Andahuaylas hasta Lima por motivos familiares, pero de todas maneras estamos haciendo el esfuerzo de llevar la información a través de la tecnología que nos permite estar de dos lugares diferentes en una sola señal, Frecuencia Deportiva Andahuaylas, con el apoyo de André desde estudios y nosotros acá desde la capital. Así es, en el tema de los Chancas, se está viendo el tema de la localidad, hemos comentado también en las ediciones anteriores de que se ha ido a ver el estadio de Curahuasi. El estadio de Curahuasi para muchos fue una sorpresa positiva de que sí tiene condiciones por lo menos que se puede mejorar. En primer lugar tiene la condición de la distancia, que hasta Cusco es menos de 150 kilómetros. Y eso ya es una buena noticia para que los equipos no se nieguen a viajar desde Cusco hasta Curahuasi. En el tema del estadio, el estadio tiene dos tribunas, tanto occidente como oriente, y las instalaciones de los camerinos también están en irregulares condiciones. La cancha no está al 100%, pero se puede mejorar. Todavía quedan un cierto tiempo, casi 2 meses, más de 2 meses para el inicio del campeonato, que sería el 26, si no hay ninguna prórroga, que posiblemente se corra una semana, ya sería en febrero. Podría darse, ya dependerá de la dirigencia de los Chancas que está evaluando, recordando que la primera opción es el estadio de Ciudad de Cumaná de Ayacucho, pero también paralelamente se está exigiendo a que el aeropuerto se pueda agilizar. Ya se anunció, recordemos que la semana pasada, de que en la segunda quincena de diciembre, estamos hablando de acá un mes, estamos ya 15 de noviembre, más o menos el 15 de diciembre debe haber ya vuelos de emergencia, vuelos de apoyo, vuelos cívicos. Si esa parte se cumple hasta el 15 de diciembre, hay posibilidades de que se pueda reiniciar los vuelos comerciales de repente para el próximo año, no se sabe para cuándo. En eso estamos, y la dirigencia y sobre todo las autoridades, el gobierno regional, el alcalde provincial, el alcalde del distrito de José María Arguedas, las autoridades nacionales como es el ministro de Transportes y Comunicaciones, los encargados de Corpa, el mismo
es decir, el Ejecutivo con Dina Boluarte y con Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, creo que hay voluntad política, eso nos da cierta tranquilidad, pero tienen que correr contra el tiempo, agilizar, avanzar, para que cuanto antes se pueda jugar en el estadio Los Chancas. Mientras las primeras fechas creo que ya hay que ir pensando dónde se jugará. La dirigencia tendrá un plazo seguramente que la federación estará otorgando para que puedan ya indicar sus estadios, tanto el principal y el estadio alterno, que también Sí, se habló felicidades. mucho que podía. Adelante. Aprovechando que tocas el tema de los estadios, quiero leer un comunicado que acaba de publicar la Municipalidad Provincial de Andahuaylas hace 2 horas, Adelante. donde informa del cierre temporal del Estadio Los Chancas. Nos dice, comunicado, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas pone en conocimiento a la población andahuaylina que a partir del 15 de noviembre hasta fin de año, el Estadio Municipal Los Chancas suspende la atención al público debido al inicio de mantenimiento general y resembrado del gras. Andahuaylas, 15 de noviembre. Hoy día acaban de anunciar eso, ¿no? Que el estadio Los Chancas se cierra a partir de hoy hasta el 31 de diciembre de este mismo año por mantenimiento general y resembrado de gras. Me parece muy importante esta decisión del municipio. ¿Para qué? Para que el estadio quede en perfectas condiciones, porque la comisión de la federación debe estar llegando posiblemente en diciembre y que ya vean los avances, los trabajos, y de todas maneras va a haber algunas observaciones que el municipio en este tiempo, estamos hablando más o menos de un mes y medio, hasta fines de diciembre, hasta que termine el año 2023, creo que va a haber tiempo suficiente para poder levantar las observaciones que la federación, a través de una inspección en el mismo lugar de los hechos, va a dar a través de un acta. Seguramente se va a coordinar con el municipio, porque siempre es así, incluso en la Liga 2, en los años anteriores, venía esta comisión desde Lima para que, si el estadio estaba habilitado para jugar partidos oficiales en su momento de la Liga 2 y para el próximo año en la Liga 1. Y eso va a ser importante, que ya el gras se mantenga, incluso se habla de un resembrado. En algunos lugares siempre se daña por el uso continuo que se tuvo este año, y al estar sin usar más de un mes, creo que es tiempo suficiente. Además, ya se viene la temporada de lluvias y eso también de alguna forma va a favorecer. Lo que tienen que también enfocarse la municipalidad es en el tema de los camerinos, el tema del agua, de las duchas con agua caliente, las cabinas para el bar que tendrá la transmisión y también la federación, y también el tópico para temas de emergencia, los estacionamientos, los camerinos para los árbitros, también las facilidades para la televisión, porque hemos estado viendo que en este caso Nativa, que transmitió los dos partidos en Andahuaylas, tuvieron que usar la parte alta de las cabinas del sector occidente. Incluso para la final construyeron 2 torres a los costados de la tribuna que está al lado del sector occidente, y tuvieron que improvisar esa parte. También tiene que haber facilidades de parte de la municipalidad para que el canal que va a transmitir estos partidos, sí o sí, porque no hay ninguna duda que los partidos de la Liga 1 se transmiten, tiene que tener todas las facilidades para que la señal llegue de la mejor forma cuando se juegue en el Estadio de Los Chancas. Mientras, hay que seguir trabajando. Esperaremos este tema del aeropuerto, que es un tema ya zanjado. Si el aeropuerto no está operativo, no hay partidos en Andahuaylas, de eso somos conscientes. Muchos comentarios hemos visto también a través de las redes indicando que eso no es verdad. Incluso otros indican que se juegue en Lima. No se puede jugar en Lima, tiene que ser en la macro región sur, cerca de Andahuaylas, cerca de Apurímac. Así que esperaremos con ese tema. Otro tema que nos parece también importante comentar sobre la Liga 1, de que la federación, a través de un documento, estaría otorgando las facultades para que la misma asociación que antes se llamaba de los equipos de la primera división, incluidos los equipos de la Liga 2, organicen el campeonato 2024, ya no la Federación Peruana de Fútbol como lo hizo en los últimos años. Parece que ellos han sentido que es un trabajo difícil, un trabajo complicado, y estarían delegando esta responsabilidad para que los equipos de la Liga 1 con la Liga 2 organicen el campeonato 2024. Esto significa, si esto se concreta, las bases también podrían cambiar, también el tema de la modalidad, el mecanismo, cómo se va a jugar, si es apertura-clausura, si va a haber una liguilla al final, o se va a mantener lo que se ha estado jugando en los últimos años, donde los equipos de la apertura y clausura clasifican a la final si es que están en los 2 primeros lugares, o también de acuerdo al puntaje acumulado. Adelante, vamos Andrés, con más comentarios. Adelante Andrés.
Parece que estamos ingresando, creo que... Andrés, si me escuchas, adelante. Si tenemos algunos comentarios. Sí, Milciades, dame unos minutos, por favor, dame unos minutos. Correcto. Son ya 10 de la noche con 21 minutos. Estamos... A ver si puedes mutear tu micro porque estoy escuchando, a no ser que no salga también al aire. Estamos saliendo gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cualquier techada, áreas verdes y salón de evento. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983-66886. Gracias a Farmacia Cristo Rey, candidato a medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Avenida Andaura 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza, remesa del extranjero, pago de servicios luz, celulares, teléfonos, pago a universidades e institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andaura 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Vamos a lo que son las clasificatorias, creo que es la noticia del día, porque ya falta menos de 24 horas para la fecha número 5, la quinta fecha que se jugará mañana en su totalidad. Mañana jueves 16 habrá partidos desde las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde jugará Bolivia con Perú, que vamos a comentar ya en breve. A las 5 jugará Venezuela con Ecuador. Ojo que Venezuela es un equipo que en estas clasificatorias ya tiene 7 puntos, está compartiendo el segundo lugar juntamente con Brasil y con Uruguay. Y Venezuela, si logra ganar su partido mañana de local con su público, al equipo ecuatoriano estaría sumando 10 puntos, ojo con 10 puntos. Si Perú pierde el día de mañana, que es una posibilidad, nos estaría sacando 9 puntos de ventaja. 9 puntos de ventaja en 5 fechas, y es bastante. Así que Venezuela con Ecuador veremos qué sucede mañana a 5 de la tarde. A las 7 jugará Colombia con Brasil, también un partidazo. Ambos equipos tienen jugadores muy importantes a nivel internacional. Jugarán allá en Barranquilla, en Colombia, donde Colombia tratará de aprovechar su condición de local, pero Brasil, tanto de local como de visita, juega igual y veremos qué pasa en este partido. Favorito, de alguna forma, del equipo local, pero Brasil podría también aprovechar su jerarquía, sus individualidades y sacar adelante este partido. Otro partido que ya estoy acá para aprovechar de leer los comentarios. Adelante. Te escuchamos. Sí, a ver. Dominique R.O. nos dice: buenas noches, señor Vilciades, los saluda John Jopa, por favor, las últimas del Club Deportivo Los Chancas. Rodri Torres nos dice: Vilciades, buenas noches, de Chancas no se sabe nada, no puede haber excusas porque terminaron antes incluso que la Liga 1. Si están pensando solo en salvar la baja es un error. Queremos que Chancas, independientemente de dónde vaya a jugar, nos represente bien este próximo 2024, nos dice. José Ricardo López: profe, ¿qué curso es? Pucha, no sé a qué se refiere. Guabel Cristian nos dice: Andy Polar ya está por firmar. Bueno, eso todavía no creo que sea información confiable. Ahora, justo que estaba por Cusco escuchando radios locales, Andy Polar está sonando muy fuerte en el Deportivo Garcilaso, ¿no? Y considerando que el Deportivo Garcilaso este año tiene Liga 1 y Sudamericana, es muy probable que Andy Polar de repente termine yéndose a Garcilaso. Karl Marx nos dice: Joey Martínez y Gamarra confirmados. Martín Yantoy Maucalle: sería bueno fichar al delantero Ugarriza de Sporting Cristal. Es buen delantero. Para la altura es un ex delantero de Cinciano, nos dice. Guabel Cristian Vargas: Andy Polar está un 80% también. Si la gente mucho menciona a Andy Polar, pero yo creo que debemos tener un poco de cautela todavía con el jugador. Saúl Yantoy: profe, buenas noches. Los Chancas tiene que reforzarse bien para no descender este 2024. José Ricardo López dice: Cueva es el 10 de los Chancas. Guido Velázquez: el estadio de Curahuasi cuenta con la capacidad, nos dice. Juan José Damiano: buenas noches, buen programa, profe, bendiciones, que sigan adelante. Alberto Vinces: hola, profe, buenas noches a todo el equipo Frecuencia Deportiva. ¿Cómo van los Chancas? El estadio Aeropuerto, Jales de Andahuaylas, tiene que tener Videna, imagino que se refiere a la vía deportiva, y tenemos que tener nuestras 4 tribunas. Y también se tiene que ver el tema del VAR, nos dice Alberto Vinces, y saludos para la familia Guinaga. Guido Velázquez: en el tema del aeropuerto debe haber cronograma de trabajo. José Ricardo López nos dice: el borracho de Cueva es el nuevo 10 de los Chancas.
Karl Marx, Caballito Hurtado a los Chancas, están pidiendo también el Caballito Hurtado. Boris Kimper, el estadio de Curahuasi sí brinda las condiciones, pero cuando venga Alianza, Lugo o Cristal no se van a abastecer, dice. José Ricardo López, Camilo Soto a los Chancas. ¿Qué más? David Malma, buenas noches, profesor. Milciades, se le extrañaba su programa. Tenemos que estar informados todo lo que pasa con el equipo de los Chancas. Saludos desde Lima. Amador Yauris nos dice, buenas noches, profesor. Saludos, se le extrañaba el programa. Jorge Gómez nos dice, Andy Polar, pregunta, ¿no? Juan Capeceros, Andy Polar no va a firmar por Garcilaso porque económicamente no es confiable. Andy Polar siempre buscó clubes serios y con solvencia económica. Y por último, Jorge Gómez nos dice, Hurtado, creo que no rendiría. Hay muchísimos comentarios sobre los nombres que van dando nuestros seguidores, pero no hay nada confirmado. En el caso de Andy Polar, tenemos información extraoficial de que su cotización o sus pretensiones económicas serían altísimas, y todos los jugadores en la Liga 1 nos indican que ganan en dólares. Y eso hace de que la dirigencia tenga un presupuesto que pueda cumplir, porque no se trata tampoco de firmar un contrato con una cantidad que en el largo del campeonato no va a poder cumplir, y eso va a generar problemas porque los jugadores tienen el respaldo de la agremiación de futbolistas. Si es que pasa ese tema de incumplimiento, simplemente se quejan, hay problemas con, digamos, la comisión de licencia, les quita la licencia y en algunos casos les quita puntos. Así que en eso tienen que trabajar con mucha seriedad, y teniendo el presupuesto ya los dirigentes de los Chancas deben conocer cuánto más o menos es el ingreso por televisión, que es importante. Se habla más o menos de cerca de $1 millón para todo el año. Además, hay que ver también el tema de los sponsors, de los patrocinadores, si ellos van a promocionar solo sus marcas, porque ellos tienen empresas importantes, como es la Purimeña, que es la cerveza, también la marca de pinturas y otros negocios que tiene la familia Íñigo, pero sería bueno también que puedan aperturar a otras empresas que puedan poner, digamos, dinero fresco y que pueda dar el presupuesto para que el equipo tenga un equipo compacto, pero de buen nivel. Para eso se necesita de todas maneras el tema económico, porque comparando con la Liga 2, la Liga 1, los jugadores ganan muchísimo más. Incluso algunos jugadores que han estado en el equipo de los Chancas en esta temporada de la Liga 2, ahora que están en la primera, ya quieren subir casi al 100% de lo que ganaban. Pero algunos merecidamente podrían pedir esa cantidad, pero algunos se podría conseguir con ese dinero de repente jugadores extranjeros. También ese tema de los extranjeros todavía no está claro. Algunos equipos estarían solicitando 6 jugadores extranjeros entre los 11 en la temporada 2024, pero eso la federación tiene que aprobar para que pueda ser ya un hecho, para que ellos puedan empezar a contratar. Y también hay que recordar que hay muchísimos jugadores extranjeros que se están nacionalizando, como es el caso de Kevin Serna, que ha sido contratado por Alianza. Este jugador empezó, los Chancas le dio la oportunidad hace 2 años, recordemos, y luego el equipo de ADT, que subió, campeonó en la Copa Perú y tuvo derecho a participar en la Liga 1, y se lo llevó a Kevin Serna para el ADT. Y en su segunda temporada hizo una buena campaña este año, y Alianza lo contrató cuando Cristal parecía que lo tenía en sus filas, y este jugador también está en proceso de nacionalizarse peruano, como otros, como el caso, si no me equivoco, de la Bandeira. Ya Calcaterra está nacionalizado, y muchos que están en ese proceso, y eso haría de que si hay 6 jugadores extranjeros en un equipo, más algunos que son nacidos en otros países pero nacionalizados peruanos, serían, digamos, 7, 8, y para jugadores nacidos en el Perú solo quedarían 3, 4 cupos, y eso haría de que ya no aparecerían jugadores para la selección y tendríamos que jugar con nacionalizados como muchas veces lo hemos hecho. Así que ese es otro tema. Así que esperaremos en el caso de los Chancas que de una vez por todas ya empiecen a concretar. Están demorando demasiado. Como uno de los comentarios indicaba, el equipo de los Chancas clasificó al fútbol profesional el 27 de octubre. Ya estamos 15. Ya pasaron cerca de 20 días y no hay nada concreto en el tema de jugadores, a no ser que estén trabajando en bloques, es decir, tener unos 5 o 10 jugadores y anunciar en una conferencia a los 10 primeros contratados, y luego, de repente, en una segunda parte, ir viendo ya a los jugadores del fútbol internacional, que de ahí muchísimos. Creo que hay jugadores para todos los gustos y para todos los precios, solo hay que saber elegir a los más indicados, a los que tengan no solo parte futbolística positiva, sino también en el tema de valores, en el tema de comportamiento, en el tema de extradeportivo,
ver sus antecedentes, porque mucho también se está hablando en el tema de que algunos jugadores estarían acostumbrados al tema de las apuestas, a manipular los resultados, a amañar los partidos para el tema de las apuestas, y eso hay que tener muchísimo cuidado. Ya sucedió en varios equipos, no hay que olvidar, en el caso de los Chancas también, cuando jugó allá en Cutervo, lamentable hecho que se vio y que se acusó. Hasta el momento no hay ningún resultado. Vamos con más comentarios para ya ir tocando también lo que es la Copa Perú, antes también de lo que Perú, que podía hacer el día de mañana. Adelante, Andrés, si tenemos más comentarios. Sí, felicidades. A ver, aprovecho para seguir leyendo los comentarios. John Medina nos dice, saludos desde Madrid. Tengo sueño, pero aún así estoy conectado. Nos dice, en Madrid deben ser más o menos las 4 o 5 de la mañana. Un saludo para ti, John Medina, que te conectas a esta hora de la madrugada desde Madrid. También tenemos el saludo de Fritz Guaita Román, ¿no? Un seguidor ya de toda la vida de Frecuencia Deportiva. Nos dice, estimado Melciades, buenas noches. Saludos desde Abancay. Una columna vertebral, un portero, un defensa, un lateral, un volante de marca, uno de ataque, un 9 y los demás full sub 20 o 25, nos dice Fritz Guaita Román. Rurik Altamirano Vázquez nos dice, los Chancas necesitan reforzarse. Moisés Atao, nosotros queremos jugadores que suden la casaquilla. Milton Ceballos nos dice, hablando de Serna, Ancajima no seguirá en la U. Quizás lo presten o vendan el pase. Ojo con eso, Chancas, nos dice, ¿no? Sí, también Ancajima podría ser un interesante jale para los Chancas. Karl Marx nos dice, Ronald Huacha a los Chancas, nos dice. Nando Cañari, los Chancas hubiera iniciado contratando a Brandon Palacios, buen jugador. Se ve que Galatasaray va a dar pena en la Liga 1. Imagino que Galatasaray es la chapa, el apelativo que le han puesto a los Chancas, ¿no? Por el color de la camiseta. Milton Ceballos dice que Ronald Huacha ya renovó por Sport Huancayo. Esa información la vamos a buscar. William Borda nos dice Huachuvilca ya firmó por Argama. Bueno, esas informaciones hay que revisarlas todavía, ¿no? Seguimos leyendo más comentarios. Evany Pérez nos dice, Andy Polar era para que lo contraten y además un arquero joven. Alberto Vinces nos dice, profe, buenas, ¿cuántos extranjeros tiene que tener el equipo? Me parece que son 6 los cupos de extranjero. 5 hasta el momento, pero están pidiendo que sea 6. Son 5, pero se está solicitando... Que sea uno más. Claro, los equipos grandes de Lima principalmente están solicitando que sean 6 cupos. Wilber Yanaguamán nos dice, saludos, profe, vamos Chancas. John Medina, 4:30 de la mañana, dice, me puse la alarma para escuchar el programa. Un saludo para ti, John Medina, es nuestro seguidor desde Madrid, España. Alain nos dice, en Transfer Market aparece que Joel Sánchez está en conversaciones con los Chancas. Sí, la información de Transfer Market es siempre referencial, pero no termina siendo confiable, ¿no? Pero bueno, siempre hay que esperar hasta el último. Y aprovechando que mencionaban el trabajo de la dirigencia, me parece que estas últimas semanas han estado muy enfocados en el aeropuerto y ahora hay un cierto hermetismo, ¿no? No están queriendo conversar con la prensa, no están queriendo dar mucha información. Yo creo que eso es bueno, eso es saludable. Significa, o por lo menos deja pensar que están trabajando intensamente en las contrataciones. Entonces yo creo que solamente hay que tener paciencia, hay que esperar los próximos días, las próximas semanas. Estoy seguro que vamos a tener noticias de las nuevas contrataciones. Yukihira nos dice, a López le falta un año para nacionalizarse, me parece, nos cuenta. Jorge Gómez, profesor, ¿es cierto que Carlos López está siendo fichado por ADT? No está confirmado. No está confirmado todavía. William Borda nos dice que Brandon Palacios ya firmó por Sport Boys. Bueno, hay que revisar también esa información. Aidecita Quispe nos dice, de arquero Ángelo Campos nos dice. Fritz Guaita Román nos dice, yo creo que la columna vertebral del equipo de Liga 2 debe considerarse. Sí, y eso es lo que nos comentó la otra vez Darío, ¿no? Nos dijo que ellos tienen como plan mantener a varios de los jugadores que nos han llevado a la Liga 1. Y eso también apoyado, me imagino, por la decisión del profesor Basalar, ¿no? Si el profesor se queda, es muy probable que él quiera mantener a su columna vertebral, por lo menos, o a gran número de los jugadores. Entonces, no es que estemos tan desesperados por hacer un número amplio de contrataciones, ¿no? El equipo base que teníamos, que nos llevó a la Liga 1, se debe reforzar en algunos puntos específicos. Y yo también coincido en esa parte con los comentarios. A ver, voy a leer unos comentarios más, Melciades, para ya darte pase. A ver.
acá está. Alberto Inces nos dice, profe, ¿quiénes creen que suban a segunda división? ¿Qué equipos se reforzaron bien? Jorge Gómez, muchas gracias, profesor, por la información. Dice Jan Medina, ¿qué va a pasar con Ramos? ¿Renovará? Pregunta. Milton Ceballos, este año serán 6 extranjeros. 5 extranjeros podrán jugar en cancha y uno podrá ser suplente. Esa información todavía no se confirma, pero sí es probable que sean 6 cupos. Karl Marx, Rudy Palomino se va de los Chancas, nos dice. Dominique R.O., buenas noches, señor Milciades, le saluda John Jopa. Sería bueno el 10 de Alianza Universidad. Imagino que se refiere al jugador Carabaño, ¿no? Carabaño. Sí. Jesús Miguel Alcaraz nos dice, la directiva de los Chancas debe ponerse las pilas de una vez, contratar buenos jugadores y ser regular en nuestra primera vez en Liga 1. Rubén Moreno, buenas noches, buen programa. ¿Qué fue del terreno para los Chancas? Nos pregunta, ahí también vamos a conversar un poco de eso. Fritz Guaita Román nos dice, ojalá se pueda quedar Robles, Palomino y Ramos. Y antes de darte el pase, Milciades, quiero aprovechar de hacer un anuncio de un perrito que se ha perdido en la avenida Lázaro Carrillo el día de hoy. Es un perrito negro, mediano, responde al nombre de Buro y se perdió el día de hoy en la avenida Lázaro Carrillo por el puente Huarmacuyay. Los que tengan información, contactarse al 951-623-749, repito, 951-623-749 o al 903-377-667. 903-377-667. El perrito de tamaño mediano, raza negra, que responde al nombre de Buro. Las personas que tengan alguna información, por favor, llamar a los números que hemos indicado. Hablando ya de la columna vertebral de los Chancas, creo que en mi opinión personal, el arquero creo que ya tenemos que buscar otro. Precisamente acá tengo un cuadro que había preparado de los jugadores que han destacado en esta temporada, ver también qué edad tienen. Empecemos con, en el orden que hemos logrado la información, en el caso de Ademar Robles, que es nacido en Barranca, Ademar Robles Ceballos, tiene 28 años. Él nació el 29 de noviembre del año 94. Creo que, en mi opinión, debe seguir. Es un jugador que mejoró en la recta final del campeonato de la Liga 2, siendo importantísimo en los goles, tanto en los servicios, en el penal que ejecutó también, que no falló, y en los pases, en los 2 pases que hubo en el partido que ganamos 3-1 en Andahuaylas, en 2 estuvo Ademar Robles. Otro jugador, Axel Chávez, el marcador izquierdo, Axel Chávez Hidrogo, de 25 años, nació en Lima, nació el 22 de marzo del año 98. Otro jugador, Joe Alonso Martínez Aburto, él nació en Chincha el 15 de julio del año 99, tiene 24 años. Otro jugador importante también que podría seguir, Carlos Alexander Gamarra Cárdenas, él nació en Mollendo, fecha de nacimiento el 3 de enero del año 96, tiene 27. Otro jugador, Ederson Mogollón Flores, 31 años, creo que es uno de los más veteranos, nació en el Callao, fecha de nacimiento el 4 de octubre del año 92. Otro jugador, Rudy Palomino Jordán, nació en Cusco, 23 de julio del año 98, tiene 25. Indicaban de que Rudy Palomino ya estaba en otro equipo, es posible. Parece que Rudy Palomino también ha subido sus pretensiones económicas después de haber logrado el ascenso. Ya dependerá de la directiva en coordinación con sus representantes, si es que todavía hay posibilidad de que siga, pero si ya firmó por otro equipo ya no se puede hacer nada. Otro jugador, Oshiro Takeuchi Bambarén, él nació en el Callao el 13 de octubre del año 94. Tiene 29 años. Otro jugador importante, Luis Alejandro Ramos. Precisamente a Luis Alejandro Ramos le hicieron una nota hace algunos días, que también con él habíamos ya concertado una entrevista, pero no se pudo realizar. Ya en los próximos días estaremos conversando para ver cuál es su futuro. Si seguirá en los Chancas o ya tiene de repente alguna propuesta importante o de repente ya firmó por algún equipo de la Liga 1. Luis Alejandro Ramos Leiva nació el 13 de diciembre del año 99 en Trujillo. Va a cumplir 24 años ahora en diciembre. Luis Alejandro Ramos, el goleador. Otro jugador, Carlos Augusto López Vanegas, nacido en Colombia, en Pereira. Él tiene 29 años, nació el 1 de agosto del año 94. Otro jugador, Abel Casquete Rodríguez, nació en Guayaquil, Ecuador. Nació el 8 de agosto del año 97, tiene 26. Son los jugadores más importantes que hemos dado a conocer, quienes podrían quedarse. Ojalá que ya la dirigencia, en coordinación con el profesor Basalar, ya puedan concretar con estos jugadores para ya ver la base y a ellos ir sumando otros jugadores
quedar sin equipo. Muchos ya han terminado sus contratos en muchos equipos, otros han descendido, son 3 equipos, y también, como hemos comentado en los días anteriores, los jugadores que jugarán estos partidos el sábado y el domingo, que son 8 equipos, en lo que es la Copa Perú debe haber jugadores rescatables, jugadores que tengan una edad, que tengan un biotipo, que tengan técnica, que tengan regularidad, que tengan presencia, liderazgo, etcétera, que podrían ser una alternativa para poder reforzar, como lo hizo el equipo de ADT. ADT contrató a algunos jugadores de la Copa Perú y se llevó a Primera División. Muchos han jugado en Binacional, en muchos otros equipos, en el mismo Garcilaso, jugando en Copa Perú. Hay que recordar que Alex Valera empezó en el fútbol playa, es verdad, pero luego en Copa Perú se hizo conocido y llegó hasta la selección, juega en Universitario. Así que también es una posibilidad de ver los partidos de la finalísima que se juega este sábado y domingo. Y otro tema, también donde hay jugadores importantes, son de los jugadores o de los equipos grandes de Lima. Hablamos de Universitario, de Alianza de Cristal. Hay muchos jugadores jóvenes que no tendrán cabida en el primer equipo de este año y podría solicitarse el préstamo respectivo. ¿Para qué? Para que estos jugadores tengan continuidad, tengan partidos y puedan mostrarse, puedan seguir desarrollando, puedan seguir avanzando en su nivel futbolístico, y esto también podría ser una buena oportunidad, sobre todo por el tema del presupuesto. Estos préstamos no son tan caros, con la condición de que juegan una temporada y regresan a su equipo, si es que ya merecen de repente estar en sus equipos respectivos. Bien, amigos, son 22 horas ya con 42 minutos, 10 de la noche con 42. Tenemos algunos comentarios más para ya ir a la Copa Perú, que se viene este fin de semana. Adelante, Andrés. Sí, la verdad que la gente muy activa en los comentarios. Muchas gracias a todos los que se conectan. Ya somos más de 250 conectados en total. Nos encuentran tanto en Facebook como en YouTube. Tanto en Facebook y YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Aprovecho para seguir saludándolos. William Borda nos dice: es diferente jugar en la Liga 2 y Liga 1. Pasó lo mismo con Deportivo Club Garcilaso. Quedó con la mayoría de sus jugadores. A los finales 1 o 2 jugaron de suplente, dicen, de los que ascendieron, me imagino que se refiere. Saúl Centeno: ¿habrá algún jugador de la zona? José Ricardo López nos dice: deberían contratar a Chanchaco de Velázquez. No sé a quién se refiere. Nando Cañari: vamos, mi Sporting Cristal, mi raza celeste en Andahuaylas, goleamos a los Chancas, nos dice Nando Cañari. José Ricardo López: Joel Sánchez ya es viejo. Eiffel Román: profe, en el caso de los extranjeros, ¿tienen que guardar cupos para el clausura? Sí, puede ser, ¿no? Recordemos que tú puedes contratar otra vez antes del inicio de clausura. Y para eso es bueno no consumirse todos los cupos, por lo menos creo que son 27 cupos en el equipo. Pero lo de los extranjeros, yo creo que sí se pueden utilizar los 6 cupos de golpe. Así es, en el tema de los 27, la federación precisamente para este año 2023 puso en las bases de que los equipos tenían que inscribir máximo 27 jugadores para toda la temporada, incluido la segunda rueda o el torneo clausura. Y por ese tema muchos equipos ya no podían contratar más jugadores, tenían algunos un cupo, algunos 2, algunos ninguno, y eso creo que podría cambiar, porque como hemos comentado hace algunos minutos, la organización de este campeonato del año 2024, tanto en la Liga 1 o Liga 2, lo va a hacer los mismos equipos, y eso podría cambiar de repente separando el torneo apertura por la mitad del campeonato y separando el torneo clausura, porque muchos equipos pueden cambiar muchos jugadores, y eso pasó este año y parece que con esa experiencia va a modificarse. En cuanto a algunos nombres, como decían, Joel Sánchez creo que ya no debe ser considerado. Hay que ya jugar o buscar jugadores jóvenes con aspiraciones de ir mejorando, ya no jugadores que están ya en decadencia en su fútbol, ya estén terminando su ciclo. Hablando de jugadores jóvenes, Milciades, acá un comentario de Yuki Ira, que nos dice: me gustaría ver a Joel Herrera de la reserva de Cristal. Se me hace un jugador muy interesante, Joel Herrera. Debe ser de repente homónimo de Joel Herrera, que ha sido marcador de equipos importantes, incluso en la selección estuvo como jefe de equipo del equipo de Cusco, el Cusco Fútbol Club, Joel Herrera. De repente es su hijo o algún familiar. Así que nos parece también importante las sugerencias. Hay que esperar, repetimos, a los próximos días de que los directivos de los Chancas puedan ya definir los nombres. No, a ver, acá tengo información del jugador Joel Herrera. Adelante. Es un mediocentro de 19 años, nació en 2004, peruano, 1,70 m, 19 añitos. Sí, o sea,
jugadores de esas categorías se van a necesitar para la reserva de Chancas también. Además, estos jugadores quieren seguir mejorando, quieren seguir mostrándose, porque recordemos que la Liga 1 se transmite a través, aparte de la cobertura de los medios a nivel nacional en todas las redes, en todo lo que es televisión, radio, periódicos, es bastante exposición. No, y la reserva también. La reserva también va a ser un torneo importante. Ojo, por lo menos este año, el torneo de reserva ha sido transmitido por Nativa. Entonces, este próximo año es posible que se haga también, como se hizo hace 2 años, con los equipos de la Liga 2, Liga 1, y ojo, que cuando se realice la Copa América el próximo año, entre junio y julio, como el campeonato se va a paralizar, se va a jugar un campeonato parecido a la Copa Bicentenario que se jugó hace algunos años, donde jugarán equipos de la Liga 1 con equipos de la Liga 2. Recordemos que cuando los Chancas le ganó en penales a Alianza en este torneo, cuando se jugó en Lima, eso también se va a realizar el próximo año, y para eso el equipo tiene que tener una muy buena reserva y también empezar a dar oportunidad a los jugadores del departamento, de la región, como se hizo en esa oportunidad. Sí, aprovecho para seguir leyendo los comentarios. Reinaldo Cotarma nos dice: recién me conecto, ¿alguna novedad de los Chancas? Ahí tienes el video para que lo repases, pero todavía no hay novedades confirmadas de los Jales. Chapir Vizcael nos dice: creo que Carlos López se va a quedar en Liga 2. Nos comenta Alexander Damiano: no pasa nada con Brandon Palacios, es un jugador salado, donde juega el equipo desciende, dice. Elmer Guamán. En Boys, ya lo presentaron en Boys. Sí, ¿no? Ya está en Boys. Brandon Palacios. Sí, correcto. Correcto. Elmer Guamán nos dice: saludos a Frecuencia Deportiva Andahuaylas, buen programa, profe. Juan Capeceros: López se despidió de los Chancars por sus redes sociales hace tiempo, nos dice. Javier Tristán: Doctor Milciades, buen programa, sucesor del señor Baltasar. Gracias, Baltasar Guillén. Karl Marx nos dice: la solidez de Gamarra, la velocidad de Joe Martínez, el empeño de Axel Chávez, la garra de Rudy Palomino, las asistencias de López, la zurda precisa de Robles, el olfato goleador de Ramos, principalmente ellos deben quedarse. Todo un poeta, Karl Marx. Sí, yo también coincido con esos jugadores como los que deberían quedarse, pero va a ser un poco difícil de mantener algunos, ¿no? Alberto Vinces: profe, de Miguel Grau podemos jalar gentita también, o no pasa nada, te pregunta. Claro, sería importante también de Grau, porque la mayoría de los jugadores eran contratados. Habría que evaluarlos, cómo está su nivel, ver también su carta pase, a qué equipo pertenece. Si hay muchos jugadores en la Copa pero no tienen contrato, como se supone fútbol amateur, y podrían ser contratados sin ningún problema. Hablando de los Chancas, también hay que reiterar la información que salió a través de sus redes sociales de que la marca deportiva New Athletic será la que vista al equipo de los Chancas, tanto la camiseta principal, la alterna y todo lo relacionado al equipo. Estamos hablando de polos, de buzos, de vinchas, de gorros, lo que sea, bufandas, todo lo que sea relacionado a los Chancas. Esta marca, New Athletic, va a comercializar. Es una empresa grande que tiene presencia a nivel nacional, y seguramente en Andahuaylas también van a instalar su tienda, donde se podrá comprar ya con facilidad, ya no como en este año, que mucha gente quería apoyar al equipo comprando las camisetas y no había dónde, o se agotaban, o no había todas las tallas, no había facilidades, y eso creo que es un tema importante. En esta parte final, siendo ya las 10:49, vamos a lo que es la Copa Perú. La Copa Perú se vienen los 4 partidos que se jugará este fin de semana, donde estos 8 equipos que llegaron a esta instancia, lamentablemente el equipo de Miguel Grau perdió el viernes pasado a través de una resolución de la Comisión de Justicia por una irresponsable falta de haber hecho jugar al jugador Arata con 3 tarjetas amarillas. Cuando él, hemos escuchado sus declaraciones a través de los medios allá en Abancay, él indicaba que tenía 2 tarjetas amarillas para que sepa el comando técnico, pero el entrenador le decía que no, tú tienes 3. Y él tenía 2, pensaron que tenía 3, descansa una fecha, pero seguía teniendo 2. Después de ese descanso, le saca una tarjeta amarilla, una tercera tarjeta, y juega la siguiente, y ya prácticamente cayó en un error, y lo tenían ya a la mano los amigos de Vallejo de Moquegua, quienes reclamaron inmediatamente, y con las planillas de juego, pruebas contundentes, ya no había nada que hacer, y lamentablemente Grau quedó eliminado. Los partidos de la Copa Perú se jugarán, atención, este sábado 18 en el estadio Miguel Grau. A las 11 de la mañana, primer partido, Ecosem
de Cerro de Pasco, que ya se encuentran en Lima, están haciendo una campaña a través de redes bastante fuerte. Ellos indican que hay más de 300.000 pasqueños en Lima que estarán asistiendo un buen porcentaje para irse al Callao 11 de la mañana, frente precisamente al equipo de la Universidad César Vallejo de Moquegua, que eliminó en Mesa al equipo de Grau. Será 11 de la mañana. Uno de ellos estará en la Liga 2. Ojo que Moquegua ni Cerro de Pasco tienen Liga 2. Uno de ellos tendrá el próximo año. Luego a las 3 en el mismo estadio, en el estadio del Callao, a las 3 de la tarde jugará Sport Cáceres de Ayacucho frente al ADA de Jaén. También Sport Cáceres fue despedido en Ayacucho con un banderazo de todos sus hinchas. En Lima también se están organizando. Hay muchos ayacuchanos, ¿no?, acá en la capital, que se están organizando para asistir el día sábado a las 3 de la tarde al Callao para jugar frente al equipo ADA de Jaén, allá de Cajamarca, que también tiene su hinchada, tiene sus residentes cajamarquinos de Lima, y será una fiesta importantísima. El sábado, sí o sí, conoceremos a los dos primeros equipos que clasificarán a la semifinal y también a la Liga 2. Mientras que el domingo 19 los partidos se jugarán en Villa El Salvador, en el estadio Iván Elías Moreno. A las 11 de la mañana jugará Diablos Rojos de Juliaca frente al Juan Pablo II de Chongoyape Lambayeque. Partido importante donde Diablos Rojos ya no podrá aprovechar su condición de local jugando en Juliaca. Tendrá que jugar en Lima, en Villa El Salvador, y va a ser un partido creo que bastante parejo. Y a las 3 el último partido, el día domingo, donde el Defensor Porvenir de Trujillo jugará frente al equipo Fútbol Club San Marcos de Huaraz, equipo de la Sierra, que también estaban seguros antes de que se centralice este campeonato en Lima, de aprovechar su condición de local jugando en el Estadio Rosas Pampa, pero será en un solo partido. Ojo que en estos partidos se juegan a los 90 minutos, y si no hay ganador, si hay empate en los 90 minutos, directamente van a los penales. No hay tiempo suplementario, y conoceremos, repetimos, a los 4 mejores equipos que continuarán jugando los partidos acá en Lima, las semifinales y la gran final, pero ya tendrán asegurado el cupo a la Liga 2 del próximo año. Así que suerte a todos. Lamentablemente Grau ya no estará en esta fase donde había esperanza de que Apurímac el año 2024 tenga 2 equipos en el fútbol profesional, los Chancas en la Liga 1 y Grau de Abancay en la Liga 2, pero será para la próxima y esperemos que no se vuelva a repetir. Esto ya, como hemos comentado en varias oportunidades, se vuelve a repetir la historia. El año 2019, el equipo de Grau, cuando estaba ya en la recta final para llegar ya a la finalísima de los 4 grandes en Lima, frente a Carlos Stein, también por la situación del jugador Jimmy Aguilar, defensa del equipo de Grau, que jugó también con tarjetas amarillas y en Mesa perdió. Se acusó mucho de que los directivos en esa época habrían incluso cobrado dinero también para esta temporada 2023. Decían lo mismo, que tenían responsabilidad los dirigentes, de que vendían información, que a ellos les interesaba solo la parte económica, pero son cosas que tendrán que probarse. Algo más, André, para ir terminando, ya que estamos ya en la recta final del programa. Adelante. No, recordarles que hay un perrito, responde al nombre de Varo, se perdió en la avenida Lázaro Carrillo por el puente Guarmarcuya el día de hoy, así que si tienen información, la verdad que sus dueños están muy consternados, comunicarse por favor al 951-623-749 o al 903-377-667, los números están en pantalla. Voy a aprovechar para seguir leyendo los comentarios de la gente. Fritz White Román nos dice: ¿qué será de la reserva de los Chancas? Quiero llevar a mi hijo, es un muy buen mediapunta. Sí, de todas maneras, Chancas seguramente va a aperturar a lo largo de estos meses convocatorias para que muchos jóvenes locales puedan probarse, y vamos a estar informándoles de eso ni bien tengamos la información. Dominic R.O., el arquero Franco Sarabia, muy buena opción, nos dice. Sí, no solamente Franco Sarabia, sino hay muchos otros arqueros. El arquero Hermosa también, que es suplente Cusco FC. Es un arquero ya no tan joven, pero muy bueno, es un jugador que físicamente está bien. Entonces, como arqueros, los Chancas pueden apuntar a los suplentes de los equipos de Liga 1, porque son arqueros Ferreira, de nivel que quieren minutos. Experimentado, el Canguro Ferreira, que ya se desvinculó de Cusco Fútbol Club, podría ser también una buena alternativa, porque un arquero con experiencia, un biotipo bastante alto, conoce, Andahuaylas ha venido varias veces, podría ser una buena posibilidad. Ferreira. Sí, muchos arqueros que no están teniendo minutos pueden ser una opción. Walter Lago Arenas nos dice: profe, buenas noches. Agradecer a todo el equipo que trabajaron en el proyecto para el fútbol profesional, a las autoridades, prensa, al pueblo, empresarios, a todos los integrantes, junta directiva, jugadores, los Chancas y demás. Alberto Leiva, porfa, ¿verás el partido Perú-Venezuela? Nos pregunta Gaiden Lutner.
Saludos para el Comando Salud Chanca. A ver, voy a seguir leyendo los comentarios. Se me han movido por acá. Piero Quispe a los Chancas sin miedo al éxito, nos dice Fritz White Arroba. No, Piero Quispe está en un gran momento. Se espera que sea titular en la selección. Vamos a ver si se queda en la U o si de repente se va al extranjero. Andrés Pardo nos dice: es hijo de Joel Herrera, está en la reserva de Cristal, nos confirma, ¿no? Este chico de 19 años que juega en la reserva de Cristal. Tiene el mismo nombre. Sí, Jaimer UP. Sueñas mucho, dice Piero, se va a Inglaterra. Martín Yantoy, sería bueno fichar al arquero Carvalho, porque ya no será más de Universitario, aunque parece que se va a Vallejo, ¿no? Estaba en conversaciones con la César Vallejo. Luis Ángel Rodríguez Vargas, deberían ser considerados para la reserva los andahuaylinos. Montes e Infanzón son muy buenos jóvenes de 16 y 18 años, jugaron en Andahuaylas FC. Sí, de todas maneras van a tener su oportunidad. Romariño Galindo nos dice: ese tu Montes ya es viejito, nos dice. Juan Capeceros, mínimo la camiseta costará 120 soles. Eiffel Román, profe, los Chancas tienen que contratar jugadores jóvenes y no esos veteranos que están nombrando. Puede haber algunos de ellos quizás rescatables. Javier Azurín nos dice: buenas noches, profe. ¿Qué opina de la gran movida de Lozano? Primero se bajó a Grau y ahora de pasadita asegura al equipo de su señora. Nosotros en Villa El Salvador no apoyaremos al equipo de Lozano, nos dice. Rolando Alarcón, buenas noches. Ya llegué para ver el programa de Don Emilio La Ferranderi. Te dice: saludos para ti, Rolando Alarcón. Gracias a Roland. Y sobre todo, fuente confiable, bendiciones, nos dice. Gracias, Roland. ¿Qué más? A ver. Jaime Rupe, la directiva de los Chancas debe buscar gente joven. Eso se encuentra en la reserva de los equipos grandes. Es verdad. Ya lo hemos comentado. Fritz Guaita nos dice: del Grau, el único rescatable sería Rosell. Rosell, el delantero que ha hecho muchos goles. Boris Kimper, profe, ¿qué es de cierto que después de la eliminación de Miguel Grau a Bancay, específicamente los Camero quieren comprar el cupo de Pirata FC en la segunda división? No se sabe. Sonrisa, ¿no? Lamentablemente no tienen credibilidad esos señores, que todo el mundo lo conoce, son personas un poquito complicadas. Es suficiente con el comentario. Solo para terminar con la Copa Perú. Ya déjame leer los últimos para darte pase. El Grau apeló, nos dice. Y Jaco Ganales, el perrito, ya está. No seas malo. Juan Capeceros, en Cusco se habla mucho sobre Carvalho, en Cienciano casi está confirmado. Así es, esperaremos en estos días, creo que ya los próximos días, esta semana, ya deben estar definiendo muchos equipos ya sus contrataciones, incluso algunos ya planificarán su pretemporada. En el caso de los Chancas todavía no tiene ningún jugador confirmado, por lo menos públicamente, y también debe estar pensando en la pretemporada que tiene que ser en Andahuaylas, y también hacer su presentación, su día Chanca, o no sé qué nombre ponerlo, porque cada equipo le pone su nombre de presentación de su nueva temporada, o su nuevo equipo, su nuevo plantel para la siguiente temporada, y en ese partido se podía jugar con un equipo de Cusco, con cualquiera de los tres, por la cercanía, y que Cusco también siempre es protagonista en el campeonato de la Liga 1, con Chinchano, con Garcilaso, que jugará la Copa Sudamericana, y también el equipo Cusco Fútbol Club. Solo para terminar con la Copa Perú, atención, para poder ver, será transmitido por DirecTV. DirecTV tiene los derechos de transmisión de la Copa Perú y veremos los partidos el sábado y el domingo, y estaremos comentando qué jugadores nos parecen rescatables, qué jugadores podría intentarse de repente contratar a la Liga 1. Muchos equipos que juegan Copa Perú van a querer jugar la Liga 1. Y si llegan a la Liga 2, también entre la Liga 1 y Liga 2, totalmente diferente en el tema de los honorarios, de los sueldos, los premios, los viajes y la experiencia y también de poder crecer y poder mostrarse y por qué no llegar a la selección, y algunos podrían incluso llegar al fútbol extranjero. Ya para terminar, siendo ya las 10 de la noche con 59 minutos, Perú mañana estaría con el siguiente 11. De acuerdo a las últimas informaciones, aunque Reynoso podría dar alguna sorpresa mañana, estaría con Gales en el arco, yo creo que no hay duda. En la defensa, por derecha también hay dudas, si será Advíncula o Corso. Back centrales parece que está definido, Zambrano con Callens. Por izquierda, se habla de Marcos López o de Miguel Trauco. En el mediocampo, Renato Tapia, Yosimar Yotun como seguros, y podría debutar Piero Quispe. Y por derecha, Joao Grimaldo, por izquierda, Franco Sanelato. Y también como delantero único, hay dudas si va a ser Lapadula o Paulo Guerrero. Eso ya estará definiendo, seguramente ya lo tiene claro Reynoso, que recién hoy llegó allá a Bolivia. Hoy llegó cerca de las 8 de la noche para no tener muchos efectos de la altura. Jugar mañana a las 3 de la tarde es el partido
y regresarse inmediatamente para jugar el día martes frente a Venezuela un partido súper completo. Mañana estaremos viendo la televisión y en la noche sí o sí estamos saliendo para comentar lo que pasó en el partido y también si hay alguna novedad del equipo de los Chancas. Adelante, André, con tu despedida, últimos comentarios. Ya estamos llegando a la parte final, siendo las 11 de la noche. Adelante, André. Sí, gracias a los más de 200 conectados. Ya saben que nos ayuda mucho que compartan, que le den like, que le den seguir a nuestro canal de Facebook y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Voy a aprovechar de saludar a los últimos comentarios. Milton Gutiérrez nos pregunta, ¿quién va a ser el DT? El DT ya está confirmado, es el profesor Juan Carlos Basalar. José Vaca Poncio nos dice, el arquero Enríquez deberían ficharlo. César Chuco, buenas noches, saludos desde Lima. ¿Dónde jugará los Chancas? La localidad todavía está pendiente de definirse, César. Juan Capeceros, en la noche Chanca, dice, para que presenten a los jugadores. Sí, se espera que sea así. Y por último, Romarino Galindo nos dice, Delfor va a hacer su jale. Y Alberto Leiva, buen programa, profe. Bien, muchas gracias a todos. Hemos salido gracias a la mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuaylas 270. También a la gente Interband que funciona en Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arrea. Estamos llegando a la parte final. Nosotros mañana estaremos sí o sí, después de la fecha número 5 de las clasificatorias, donde ya tendremos los 5 partidos como quedaron, la tabla respectiva, y sobre todo el partido de Perú frente a Bolivia. Esperemos que sea positivo y estaremos comentando mañana. Así que nos estamos viendo mañana. Gracias por seguirnos, gracias por comentar, gracias por compartir la despedida de André. No, gracias a todos, nos vemos mañana. Gracias a todos, hasta mañana, buenas noches.